Ok, vimos ejemplos con cilindros, incluso en el caso del solenoide, que igual es un ejemplo del libro, pero me comentaron que el enlace lo puse incorrecto, ya lo voy a arreglar. Lo importante es que sucede una situación un tanto, podemos decir, recíproca. Por ejemplo, en el caso del solenoide, que se puede ver como una densidad de, de corriente, porque recordemos que en realidad podemos verlo. O sea, si tengo el rectángulo, puedo verlo como una densidad que va en dirección de phi y que es superficial. O sea, en vez de ver las vueltas, las n minúscula vueltas por unidad de longitud, yo puedo verlo como una densidad k que es constante, pero que va en dirección de phi. O sea que el solenoide ideal se puede ver como una distribución de corriente superficial que va en dirección de phi. Y se va a manejar exactamente igual. En ese sentido, si vemos que tengo una densidad K y quiero ver cuál es el flujo sobre cierta longitud L, pues dado que K es constante, pues únicamente tendría que multiplicar K por la longitud, que sería L. Entonces, la corriente que estaría encerrada es K por L. En cambio, si tengo un solenoide, la corriente que está encerrada es I N por L. Entonces se puede ver la equivalencia, ¿no? O sea, puedo pasar del problema del solenoide donde tengo una densidad de vueltas n minúscula con una corriente I pasando n veces por esa porción de longitud L, o puedo verlo como un problema que tenga una densidad K. Entonces la equivalencia sería pasar de una a otra diciendo que K es igual a n por I. Básicamente midiendo eh, la corriente encerrada. Lo que quiero resaltar con esto es que vimos que en los problemas de los cilindros, si yo tengo una densidad K que va en Z o J que van en dirección Z, entonces el campo B va en dirección de phi. Y vean que se mantiene la regla de la mano derecha siempre y cuando el K y el J pues vayan en dirección de Z y sean constantes o sean funciones exclusivamente de ρ. En el caso de el solenoide o ver el cilindro con una densidad superficial, el K va en dirección de phi y el campo B va en dirección de Z. Entonces, vean que igual se sigue cumpliendo la regla de la mano derecha, pero en este caso estamos considerando que K es eh, constante, que es una densidad constante. En este caso les queda a ustedes probar, bueno, ¿y qué sucede si ese K depende de ρ? ¿Se va a seguir cumpliendo? Es decir, si K va en dirección de phi, pero depende de ρ, será que el campo B siempre viene en Z. Eso les queda a ustedes de pensar. Pero son los dos casos en los cilindros, pero vean que puede ser que las densidades de corriente vayan en dirección de Z, el campo B va en phi, que la densidad de corriente, en este caso superficial, vaya en phi, el campo va en Z. Entonces les dejo pensar qué sucede si tuviésemos ahora una densidad J que va en phi
y que dependan de ρ, será que el B va en Z. Es para que lo vayan pensando. Pero son los dos casos que podrían haber de los cilindros. Entonces, el otro caso que se comentó que iba a poderse utilizar la forma integral de la ley de Ampère era en el caso de un plano infinito de corriente. Que eso está planteado, bueno, está planteada la fuerza entre un plano y una línea en el problema, me parece 13.5, que está resuelto. Pero en este caso lo que nos interesa es encontrar el campo B. Nuevamente el campo B se encuentra resuelto en el capítulo 14 en el libro de Bagnes para este plano. Y solo les confirmo la página. Es la página 286, la sección 14.4. Entonces lo que ahí se tiene inicialmente es una densidad superficial de corriente uniforme que va en dirección de K. Perdón, en dirección de Y. O sea, K es igual a un valor constante, le pone el K primado para diferenciar que es una fuente en Y. Y planteando la integral, que simplemente eh, pongo el resultado que se tiene en Bagnes, que es la ecuación 1425. Nos piden calcular el campo B en un punto únicamente, en este caso, en el eje Z. Déjeme ver, perdón, en un punto cualquiera. Piden calcular el campo en un punto cualquiera. Entonces la ecuación 14.25, planteando la ecuación o la ley de Biot-Savart para el campo B en un punto cualquiera, queda que es simplemente mu sub 0K primado sobre 4pi, una integral de menos infinito a infinito, la otra integral también, queda el valor de z del punto de campo más el valor x del punto fuente, perdón, voy a poner la primera, que es la 14, la primera parte de la 14.25. Es decir, queda x primado menos x en dirección de z, d de x primado, d de y primado, y luego queda ese es el planteamiento de el campo en cualquier punto. Entonces pueden ver que particularmente si se integra o cuando se haga integral de la componente z, tendríamos el típico caso que hay una función impar en un intervalo simétrico, entonces se va a anular. Por lo tanto, el resultado es que el b va a tener un valor que va a ser constante, es decir, un valor constante le puedo poner un valor b y que va en dirección de x. Ese es el punto importante. Utilizar la información del capítulo 14 para notar que el campo de un plano infinito de corriente con la densidad constante iría en dirección de x. En cualquier punto. En cualquier punto. O sea que en este caso, en la parte de arriba, si yo dibujo en un punto específico, yo tendría
que el campo B va en X. Y es constante. Bueno, ya vamos a ver, constante en realidad sucede algo muy similar a lo que pasa con el campo eléctrico de un plano, ¿no? Que en el caso del campo eléctrico de un plano, digamos, tengo un plano conductor, depende de cómo sea la densidad, pero si la densidad es positiva, el campo eléctrico en la parte de arriba va hacia arriba, en la parte de abajo va hacia abajo. Si la densidad superficial es positiva y evidentemente constante. En este caso, para un plano infinito con una densidad de corriente, digamos que va en dirección de Y, en dirección de Y, en la parte de arriba, ese campo es uniforme, iría en dirección de X, digamos que el eje X aquí es el que sale sale de la pantalla. Entonces, en la parte de arriba estaría saliendo, siendo un valor constante. En la parte de abajo va entrando. Y vean que se sigue cumpliendo la regla de la mano derecha. Pero la dirección va a cambiar. Pero el valor de la componente en magnitud es igual, cambia la dirección, similar a lo que sucede con el campo eléctrico en el caso del plano. Entonces, podemos aprovechar esa idea para hacer el cálculo del campo B para el plano infinito, pero utilizando la forma integral de ley de Ampère. Que es ese resultado si no está planteado en el texto. Entonces, imaginemos que tenemos el plano y que tengo, bueno, los ejes. Pero que sabemos que el campo K, que es la densidad, va en dirección de Y, es uniforme. Y en este caso lo que tenemos que seleccionar es una amperiana, porque recordemos que si voy a utilizar la forma integral de la ley de Ampère, me quedaría B punto DDR es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. En este caso ya sabemos cómo va a ser el campo de un plano, pero claro, después puedo ir viendo si podría ampliar esta idea para, así como se hace en ley de Gauss, que tenemos dos planos paralelos o tenemos dos planos paralelos, pero la región entre ellos se rellenaba de una densidad volumétrica de carga. Entonces aquí me pregunto, bueno, ¿y si tengo dos planos paralelos y la región entre ellos se rellena, pues hay un conductor ahí, qué sé yo, y tenemos una densidad volumétrica de corriente, puedo utilizar esta idea, a eso es lo que quiero llegar. Entonces, la selección de la amperiana tiene que ser, recordemos una curva, normalmente en el caso de los cilindros, pues como eran círculos, porque el campo iba en dirección de phi, aquí buscar una curva cerrada, de forma que em, el campo B coincida con la dirección de, del diferencial de línea o de repente que vaya en contra o que vaya perpendicular, pero que ese producto punto se vaya a reducir. Y número dos, hay que buscar que ese campo B pues sea constante en cada uno de los puntos. Entonces, en este caso, lo que puedo considerar como trayectoria amperiana es la siguiente curva.
va a ser un rectángulo. Digamos que si yo veo, lo veo del eje Y, no se ve tan bien ahí, pero si lo veo del eje Y, que este es el eje Y, entonces lo que estoy viendo es esto. Aquí sería el eje Y saliendo, tendría aquí el eje Z y el eje X. Esa es la trayectoria amperiana. Entonces acabo de decir que el campo B, en este problema, la dirección, pues es en la parte de arriba va en X, en la parte de abajo pues va en menos X, considerando que la K es positiva, pero ya vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, la integral de línea, pues tengo que darle una dirección, digamos que le voy a dar, en este caso, esta dirección. O sea que aquí sería de esta forma. Entonces, nuestra integral de línea está partida o debe hacerse en cuatro caminos. Ahora, ¿qué sucede? Como vamos a hacer el producto punto entre el campo B y el diferencial de línea, y yo tengo aquí cuatro caminos, voy a ponerle nombre 1, 2, 3 y 4, resulta evidente que en el caso de 3, en el caso de 2 y 4, perdón, el campo B es siempre perpendicular a la línea. O sea que no hay contribución. Es decir, que si aquí escribo la curva C partida en cuatro caminos, en el camino 2 y en el camino 4 es cero, puesto que el campo B es perpendicular al diferencial de línea. En cambio, en los otros dos no. Es decir, en uno, notemos que en uno tiene la dirección del diferencial de línea. En la trayectoria 3 también tiene la dirección del diferencial de línea. En ambos. No es que va a ser opuesto. En los dos, el camino 1 y el camino 3, tenemos la dirección del diferencial de línea. Entonces quiere decir que podría exigir aún, porque en realidad no solo he dicho que el campo B am, era constante por el resultado del capítulo 14, pero pensando en otros ejercicios, podría exigir o considerar también que ese campo B dependa únicamente de Z, pero en este caso lo podemos considerar como constante. O pensémoslo así. Si yo lo considero que depende de Z, es decir, que de entrada digo que el campo B depende de Z y va en dirección de X. Porque en realidad es lo que se justifica en el capítulo 14, pero al final esa dependencia de Z nos damos cuenta que es básicamente una constante. ¿Por qué pongo dependencia Z? Pues en primer lugar notemos que hay un cambio al pasar por Z. Un cambio no de magnitud, sino un cambio de dirección. Para diferentes X, eh,
y diferentes Ys, el campo es el mismo. Lo único que cambia es que abajo del eje del plano XY y arriba la dirección del cambio cambia. Entonces, por eso podemos considerar una dependencia de Z, pero al final de cuentas vamos a llegar a la conclusión de que es una constante. Entonces, si hago la evaluación de la primera integral, lo que me queda es b evaluado, digamos, en un cierto z, que le puedo llamar z1 o z normal, y que voy a considerar que la longitud de la amperiana es simétrica. De forma que el campo que hay en la parte 1 y en la parte 3, como estoy diciendo que depende de z, pues tendría que ser de magnitud la misma porque estamos en el z. Ya la dirección aquí, ya la estoy considerando, recordemos aquí sería la magnitud, porque ya hice el producto punto, en el producto punto me quedan magnitudes. Entonces, estoy considerando el mismo z y voy a considerar entonces una longitud L acá. Si considero entonces que están a la misma distancia del plano, estoy diciendo que la contribución de la integral de línea en la parte 1, que sería un b que depende de z multiplicado por L, va a ser igual a la otra. Por esa razón estoy dibujando mi amperiana así. Considero que depende de z, entonces si los dos puntos, o si la amperiana tiene esa longitud, z hacia arriba, z hacia abajo, aunque el z sea negativo, pero estamos hablando de que estos resultados es la componente, ya el producto punto se hizo, o sea que ya la dirección ahí en realidad no va a hacer falta. La dirección ya la estamos anticipando por el resultado del capítulo 14, y esto sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces lo que hay que ver es en la trayectoria amperiana cuál es el flujo de carga que hay. Y en ese caso el flujo de carga va a ser únicamente en esta parte de acá. Es decir, carga va a atravesar el interior o los bordes de la amperiana únicamente en este lugar. Es decir, por ahí va a atravesar la carga por la densidad que hay, pero vean que al final de cuentas no es un flujo en una área, en una superficie, sino que es en un flujo en esa línea. ¿En cuál línea? Bueno, en la intersección del área de la amperiana con el plano. Entonces la corriente encerrada es únicamente lo que está pasando por esa línea. Y como es constante la densidad, pues la corriente encerrada es únicamente la multiplicación de la densidad de corriente por la longitud, porque es un flujo en una curva. Entonces nos queda que sería acá por L. Se va el L y lo que nos queda entonces sería 2B que depende de Z es igual a mu sub 0K. Al final vean que nos queda una constante. O sea que la dependencia de Z desaparece, puesto que aquí en el lado derecho no queda la variable Z. Lo que sí es que es esto, ¿no? Si yo lo defino, tenemos que recordar que como vector, en la parte de arriba va en dirección de X positiva, en la parte de abajo va en dirección de X negativa, y entre 21 vieron que eso se podía hacer así. Colocar Z entre el valor absoluto de Z, lo que me va a producir es una cantidad que tiene valores o 1 o menos 1. 1 cuando Z es positivo, menos 1 cuando es negativo. Y cuando la pregunta es, ¿y cuando es justamente cero, qué pasa? Bueno, el problema es que el cero, el campo es discontinuo. Y es discontinuo porque cambia la dirección. Porque en la parte de arriba va en dirección de X y en la parte de abajo en menos X, o a la derecha a la izquierda, si lo quieren decir así. Pero recordemos que justo en el plano va a ser el campo discontinuo, particularmente no va a estar definido, puesto que en el plano hay una densidad
superficial de corriente. Ya dijimos que si había una densidad superficial de corriente, la componente, en este caso tangencial, va a ser discontinua. ¿Y por qué es tangencial en este caso? Bueno, porque si tengo el plano, tendría la componente normal a la superficie de discontinuidad, que sería la que ve en Z. La componente tangencial, bueno, sería una perpendicular que tendría quizás componente X, componente Y. En este caso no hay componente Y, entonces únicamente sería componente X. Entonces las componentes tangenciales, que son las de X, son discontinuas, puesto que tenemos una densidad superficial de carga. Perdón, de corriente en el plano. Preguntas. Ahora, ¿qué consideran o qué podrían decir de un problema donde tengo dos planos infinitos? Pensando en lo que hicieron con Gauss en 321, hay un problema incluso en Wagner así, que tienen dos planos infinitos, pero lo que tienen es una densidad volumétrica en la región entre los dos planos, ¿no? Que es una región eh, con cierta longitud, que eso va en Z, pero que se extiende de forma infinita en X y en Y. Entonces, si yo tengo un J, la pregunta es, si yo tengo un J que es una función únicamente de Z y va en Y, ¿será que voy a garantizar que el campo B tenga una componente que depende de Z y que vaya en X? Esa es la pregunta. ¿Qué consideran? ¿Que sí o que no? Miguel dice que sí. Eh, Pensemos en el campo B en cualquier punto. Imaginemos la expresión del campo B, que es la que nos va a decir. Veamos si podemos predecir a partir de esa. En general, pues es una integral triple. Voy a dejar el límite, digamos que el origen está justo, aquí lo puse arriba, digamos que el origen está justo en el centro, ¿no? Para no complicar tanto, si está justo en el centro, pues es en z de menos L medios a L medios y luego en X y Y pues sería de ser de menos infinito a infinito. Recordemos que quedaría un J que estoy considerando que depende de Z, que va en Y. Hay un producto cruz con el vector de posición y como estoy considerando que el punto de campo, el punto fuente, perdón, es un punto dentro de la parte azul, entonces tenemos tres componentes, no solamente dos. O sea que tendría x menos x primado en x más y menos y primado en y más z menos z primado en z. Eh, con la división entre la magnitud al cuadrado, perdón, la magnitud al cubo. ¿El diferencial de volumen qué?
Eso lo voy a escribir así. Entonces, si hacemos el producto cruz, evidentemente dejo la integral de z por último porque va a ser más fácil integrar o hacer las integrales que tengan los límites infinitos. Em, esta va a desaparecer, ¿no? Porque cuando haga el producto cruz de y con y va a ser 0. Cuando haga el producto cruz de la y con la x va a ser z. Y cuando haga el producto cruz de la y con la z, pues va a ser x. Perdón, y con x sería menos z y y con x sería, perdón, y con z sería x. Entonces al final el campo va a tener dos componentes. Ahí, bueno, es decir, a lo sumo va a tener dos componentes. La situación es la, la comparación que hicimos antes, ¿no? Si, veamos la integral que teníamos acá. Cuando se integra la componente z, cuando se integra la componente z, se usó el resultado de que teníamos un campo, una función impar en un intervalo infinito. Entonces, cuando integré la x primada, el resultado fue 0. Por lo tanto, se anuló. No había componente x. Perdón, z. Solo nos quedaba componente x. Entonces, veamos el caso de ahora. Si yo integro la componente voy a borrar, voy a tachar esto. Digamos que las direcciones son las que tengo marcadas arriba. Entonces, si yo integro la componente z con respecto a x, como esto solo depende de z, entonces el resultado integra una función impar o 0. ¿Sí? O sea que ahí vemos que la componente z se va a ir. Z se va a ir. Luego, cuando vaya a integrar la componente x con respecto a y primado, entonces, ¿qué sucede? Bueno, que ahí quizás no va a ser 0, depende, podría ser 0 en algunos casos, porque en ese caso esto todavía no se está integrando, ¿no? Todavía no se integra. Estoy integrando la variable, aquí sería z primado en todo caso. O sea que la de z se va, porque la misma historia es una función impar. La componente en x, primero integro la y primada, no hay una función, más bien es una función par, la y primada, me va a dar un resultado, luego tendría que integrar la z primada y ahí va en juego la densidad. Pero se puede ver que la única componente que va a quedar es en efecto la x. O sea que el resultado es igual. ¿Sí? El resultado se repite. Entonces ya puedo predecir que la única variable, como por ejemplo, cuando integremos la x primado, saben que en este tipo de integrales de menos infinito a infinito, lo que queda es lo restante. O sea que cuando yo integre la x primada, no me va a aparecer la x ya, que es del punto de campo. Cuando integre la y primada, no me aparece la y. Y eso está en los ejemplos, ¿no? Es decir, la variable x y y que son del punto de campo desaparecen cuando se evalúan los límites, en este caso que son infinitos, para x y y primada. En el caso de la z no. ¿Por qué? Porque no es una integral infinita. Entonces ahí puedo corroborar que la dirección va a ser x. Número 2, que el resultado va a depender de z porque la z no va a desaparecer de la integral. Entonces, en efecto, el campo B va a depender de z y va en dirección de x. Entonces, en ese caso, pues podemos utilizar la forma integral de la ley de Ampère para calcular el campo B para cualquier tipo de densidad
de corriente volumétrica que dependa de Z. Si ya depende de otra variable, por ejemplo de X o de Y, ya no vamos a garantizar que algunos resultados que se vayan a eliminar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Podríamos, por ejemplo, conseguir en algunos casos, si ustedes empiezan a ver la combinación de resultados posibles acá, la combinación de resultados, de manera que el campo solo les vaya a quedar en dirección de Y o les vaya a quedar en dirección Z. Todo depende de cómo escojan este. Ustedes pueden decir, ah, bueno, y si este cambia o si este cambia, ¿será que puedo garantizar esto? Pero en este caso sí. Entonces, la situación que cuando se vaya a hacer, porque voy a plantearles la idea, cuando se haga ese ejercicio, que aquí que sea importante la elección del origen, porque si el origen está justo en el centro de la región, la cosa es más simple. Si no está en el origen, pues se puede complicar un poco la cosa. Entonces, la situación es que de manera similar a lo que se hizo con la ley de Gauss, solo que aquí es una amperiana, en este caso debería tomar una amperiana así, para calcular el campo B en el interior y luego otra amperiana para calcular el campo en el exterior. Pero cuando vemos, recordemos que vemos la corriente encerrada, sí, entonces que en este caso el flujo, lo que tienen que ver es flujo, digamos que coloco la amperiana pequeña, dado que tengo una K que va en Z, perdón, que va en Y, pero que va en Z, entonces ahí sería flujo en una área, porque el campo J, que depende de Z, va en dirección de X. Entonces ahí tendría que hacer la integral en esa parte, la corriente encerrada de J en Z, que va en X, punto el diferencial de área de X. De igual forma, debo considerar un intervalo simétrico que aquí pues sí debo colocar de menos z a z. Entonces ahora pueden observar que si esto es una función impar, entonces la corriente encerrada va a ser cero. ¿Por qué? Porque teníamos un intervalo simétrico. Lo mismo es cuando haga la amperiana grande. Pero en el caso de la amperiana grande, el flujo que hay, o la corriente encerrada, únicamente sería solo en esta parte, porque es la parte donde va a haber carga atravesando la amperiana. O sea que en la otra parte, la corriente encerrada, la definirían de menos L medios a L medios, el J que depende de Z, que va en X, punto diferencial de área en X. Esa es la diferencia. Luego en realidad, en el lado derecho va a quedar lo mismo, no va a quedar el campo, al menos de esta forma, va a quedar exactamente igual. Lo que sí es que ya después se va a notar que sí hay una dependencia de Z. No va a ser constante, al menos adentro, no, afuera van a ver que sí, adentro no va a ser constante. Esa sería la idea general, para que ustedes lo puedan plantear, incluso lo pueden plantear de las dos formas, dado que esto no está, creo que no está propuesto en el libro. Creo que ni siquiera se menciona en el capítulo 15. Sí, creo que no está como ejercicio. Pero ustedes pueden
analizarlo de esa forma y vean que es completamente análogo al caso del campo eléctrico. Entonces, estos problemas de la forma de la ley de Ampère tienen alguna similitud con la ley de Gauss en cuanto a la simetría y características específicas que se tiene que cumplir la distribución y las densidades de corriente en este caso. Pero se pierde en ese sentido cantidad de casos, porque recordemos que en Gauss teníamos también los casos de esferas, teníamos planos infinitos, cilindros infinitos, pero teníamos esferas. Aquí no se puede hablar de esferas. Quizás lo análogo que se pueda considerar o el caso extra que se pueda considerar es el caso de un solenoide no infinito, que es el tercer caso, déjenme ampliar esto, que es un solenoide finito, pero toroidal. Toroidal. Ese es un caso diferente, en el sentido que tiene algún par de diferencias. Si vemos, recordemos que en el caso de un solenoide finito, el campo no va en dirección de Z únicamente en el eje. Si este es el eje, perdón, y ese es el eje Z, únicamente en el eje está garantizado que el campo B vaya en dirección de Z. Luego, en otros lugares, diferentes al eje, sabemos que hay pequeñas variaciones, que las variaciones se ven más pronunciadas en los extremos, pero que en principio no tiene componente en un punto arbitrario. Voy a decir que el campo B tiene las tres componentes. Y que B en el eje únicamente tiene componente Z. En el caso finito, ¿verdad? En el caso finito ideal. Entonces, ¿qué sucede con el toroide? Con el caso del toroide es que se va a conectar, se va a doblar de manera que, vista desde arriba, lo que tendríamos es como una dona. El dibujo nunca me sale bien, pero... O sea que lo que hago es girarlo. Si el núcleo, si el núcleo es... ¿Me está contando ahorita? Ok. Si el núcleo es circular, lo que se va a ver es como una dona. Y eso es justamente lo que se le suele llamar un toroide. La situación es que, independientemente de que esté doblado o no, es un solenoide finito. Entonces, el campo B en el interior no es únicamente un campo en dirección del eje, va a tener otras componentes. Entonces, ¿por qué decimos que se agrega este caso a los casos donde podemos utilizar la forma integral de la ley de Ampère? Bueno, es que en realidad nosotros podemos utilizarla solo para encontrar esa componente.
Al final de cuentas, imaginen que no pensemos todavía en cuál va a ser la amperiana, simplemente pensemos en el lado izquierdo de la forma integral de la ley de Ampere. No pensemos todavía en eh, que tenga una amperiana determinada, sino que imaginemos que si este diferencial yo lo logro, claro, logro construir una amperiana, pero que ese diferencial tenga solamente la dirección de z, entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando hagamos el producto punto del campo que tiene tres componentes, en ese producto punto únicamente va a sobrevivir la componente z. Entonces, el resultado es como a medias. ¿Por qué? Porque usamos, igual se puede hacer en la ley de Gauss, pero en 321 creo que es algo que no se hace, es decir, utilizar la ley de Gauss para encontrar una sola componente. Lo que pasa es que en ley de Gauss no hay nada, eh, por así decirlo, posterior que requiera calcular solamente una componente. Es decir, si hubiese, después de aplicar la ley de Gauss, alguna aplicación donde solo necesitamos una componente del campo eléctrico de las tres que podría haber, entonces, claro, lo puedo hacer. Pero aquí sí hay una aplicación que la vamos a ver más adelante cuando veamos la inductancia, que nos va a interesar solo la componente Z. Entonces, utilizo la forma integral de la ley de Ampère para encontrar únicamente esa componente, no todo el campo. No va a ser todo el campo. ¿Por qué? Porque con la componente Z podemos hacer análisis después y esa es la razón de que se use la forma integral de Ampère para un solenoide que está de repente doblado y que forma una especie de dona, pero que al ser finito es contradictorio a lo que se dijo antes. Entonces aclaro esto. Se utiliza la forma integral de la ley de Ampère para calcular esa componente Z, que más adelante, cuando veamos inductancia, nos vamos a dar cuenta por qué razón solo necesitábamos conocer esa y nada más. Bueno, preguntas hasta ahí. Faltan dos cosas nada más. El ejemplo del toroide, que eso lo voy a subir para que lo vean mañana. Y número dos, la parte de la fuerza de Lorentz, que no la mencioné en el capítulo anterior, pero esa la voy a hacer, lo que vamos a trabajar el viernes es lo de la fuerza de Lorentz, y hoy subiría los recursos, o mañana, para la parte del ejemplo del toroide. Y con eso ya terminaríamos el capítulo 14, el capítulo 15, perdón, y el examen llega hasta acá. Creo que en la programación, en el documento que subí, hay un error en una parte que dice que abarcamos hasta el capítulo 16. No, primer examen es hasta el capítulo 15, 12, 13, 14 y 15. Evidentemente, si hay un recurso del toroide que lo voy a subir hoy o mañana, pues eso no va, si lo subo hoy por la noche o mañana, evidentemente no lo incluyo como el recurso obligatorio que tienen que ver para la prueba, pero evidentemente sí para el examen. Preguntas entonces. No. Bueno, en cuanto esté terminado el recurso del toroide, les voy a dar un mensaje para que en cuanto puedan lo puedan ver. Vemos entonces el viernes.